ya vimos el módulo de urgencias gastrointestinales y solo nos queda recapitular algunas cosas puntuales, ¿sí? Que quizás la anterior clase no nos dio para poder abarcar, pero ahora lo vamos a complementar. Vamos a hacer una revisión, no a profundidad, sino sobre puntos específicos que nos interesan en emergencia. Por lo tanto, vamos a hacer un misceláneo, ¿sí?, sobre ciertas entidades, ciertas patologías que se presentan en el área de emergencia referentes a la parte gastrointestinal. Si bien puede ser que quizás estas no son tan frecuentes o tan comunes como otras patologías, pero sí será importante conocer de ellas y incluso cuál sería la conducta o qué tendríamos que tomar en cuenta, obviamente, desde emergencia. ¿Por qué? Porque es verdad que en las patologías gastrointestinales, muchas de estas son de índole crónico y que quizás cuando estas se llegan a descompensar o reagudizar, entonces recién acuden a la sala de emergencia. Esta imagen, pues obviamente nos hace pensar en una condición patológica donde el abdomen se presente de esta forma. Es decir, un abdomen distendido, globoso, pues, ¿qué patología, qué entidad podrá ser? Pues estamos hablando del síndrome ascítico como tal, o la ascitis, ¿sí?, donde este tipo de pacientes nos van a llegar a la sala de emergencia. Pero como lo he recalcado, no son patologías que surgen en minutos o en un par de horas. No, este síndrome ascítico, esta ascitis, pues lleva muchos días, incluso a veces semanas, o dependiendo de la etiología, puede ser que el origen incluso sea meses atrás. Pero el paciente va a acudir a la sala de emergencia cuando se torne tan molesto que le impida o le dificulte poder respirar con normalidad o incluso que sienta mucho dolor a nivel abdominal. ¿Sí? Entonces, estos pacientes van a llegar con este abdomen distendido a la sala de emergencia. Si bien, obviamente, la definición del síndrome ascítico, la ascitis, habla de líquido seroso libre en la cavidad peritoneal. Esta definición la hemos tomado del libro de emergencias del 2001 de Toledo. Es una guía en España que se utiliza. Entonces, estamos hablando del líquido seroso libre en cavidad peritoneal. Pero obviamente esto se aplica a pacientes que no tienen nada que ver con trauma. ¿Sí? No tiene nada que ver con trauma. Ya vamos a ver algunos factores etiológicos, pero en este momento, si hablamos de ascitis, síndrome ascítico, no nos referimos al trauma para nada, por eso que solamente mencionamos la presencia de líquido seroso libre en la cavidad peritoneal. Obviamente, esto puede ser que se presente en pacientes con trastornos cardíacos, renales o incluso, y el más característico es cuando tengan un trastorno hepático. Vamos a ver cuáles son estos. Como ven, esta es la imagen de cómo un paciente con ascitis nos llega a la sala de emergencia. Entonces, estos pacientes, si nosotros podemos ser observadores, podemos ver que este abdomen sí está completamente distendido, que además tiene datos de circulación colateral, ¿no? Miren, incluso el ombligo como tal, pues ha perdido su forma anatómica normal y casi está protruyéndose, ¿no? Pero lo que más nos debe llamar la atención son estos datos de circulación colateral. Entonces, dentro de la etiología de estos pacientes con ascitis, se estima que hasta el 80% es de causa
por una afección hepática, en este caso la cirrosis. Entonces, estos pacientes que consumían bebidas alcohólicas por periodos prolongados ya tenían una alteración a nivel hepática, pues comienza a presentarse estos cuadros de ascitis. Obviamente que esto también puede ser corroborado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente, además de tener esta circulación colateral, puede tener estigmas de hepatopatía. ¿A qué nos referimos? Y en la clase igual lo hemos comentado, solamente vamos a recordar, hablábamos de hipertrofia de las parótidas, ausencia del vello axilar, que el vello púbico se torne ginecoide en el varón, que incluso haya hipotrofia en la eminencia tenar de la palma de las manos, etc., ¿no? Entonces, fíjense que hay estigmas de patopatía que pueden ir complementando a la información, ya que el paciente o los familiares nos comenten y nos digan que este paciente sí, efectivamente, hace tiempo atrás consumía bebidas alcohólicas. Esto también puede condicionar a la presencia de hipertensión portal. Y se estima que la presencia de hipertensión portal como tal, pues si hay circulación colateral, seguramente ya está presente esta hipertensión portal. Y esta hipertensión portal, más adelante, también condicionará a que se presenten las varices esofágicas, y eso lo comentábamos en el tema de hemorragia gastrointestinal, ¿no? Otra condición para que se presente estas situaciones, que es en menor proporción, obviamente, pues son cuadros de hepatitis. Entonces, vean que no solamente es la cirrosis como tal, hay otras entidades más, pero la cirrosis en este tipo de pacientes es una de las más características. Por eso incluso cuando hablábamos de las medidas antiencefalopatía, ¿sí? A estos pacientes, aparte de dar la conducta, que muchas veces cuando se tiene así tan distendido el abdomen, se le realiza una paracentesis de urgencia y se le da el tratamiento como ya lo habíamos comentado en la clase previa. Esta solamente es una imagen que nos ayuda a entender cómo es la cavidad abdominal. Tenemos el peritoneo y los diversos órganos y además cómo el líquido se va acumulando. Incluso el líquido puede llegar a presentarse en más de 5 litros, ¿no? En un paciente, obviamente con una ascitis a tensión. Hay otros tipos de pacientes que quizás puedan tener un poco más o de acuerdo a la contextura del paciente puede hacer que no lleguen a esa cantidad y obviamente con menor proporción, pero ya estén con un abdomen tenso prácticamente, ¿sí? Entonces, la anamnesis será muy importante en este tipo de pacientes. ¿A qué nos referimos con la anamnesis? Preguntar los antecedentes patológicos, preguntar los hábitos, preguntar desde cuándo el paciente ha notado que su abdomen pues va aumentando en tamaño, o sea, progresivamente, porque como les digo, esto no es algo agudo. E incluso durante la revisión nosotros tenemos que ser muy juiciosos y poder determinar ciertas alteraciones. ¿Cuáles vendrán a ser estas? Pues si hablamos de la exploración física, un abdomen, incluso se puede evidenciar el edema de la pared abdominal, se puede evidenciar la onda ascítica, además lo que veíamos en la anterior imagen, un abdomen completamente distendido e incluso puede conllevar a la presencia de edema en extremidades inferiores, alteración en la perfusión distal de las extremidades inferiores, con prolongación del llenado capilar como tal. Se estima que por lo menos con la presencia de 1500 ml ya podría condicionar o facilitar la presencia de ciertas alteraciones. Y lo veíamos en la anterior clase cuando hablábamos de la presión de perfusión renal y la presión de perfusión abdominal, ¿sí? Incluso vimos una forma indirecta para poder estimar la PIA, que es la presión intraabdominal, lo cual está muy relacionado. Por eso les decimos que obviamente no vamos a esperar que todos los pacientes con 5.000 litros, 4.000 perdón, 4.000
CCs o MLs pues van a crear problemas, ¿no? A veces son con cantidades menores y ya pueden condicionar alteración en el paciente en su estado de perfusión. Ahora, este abdomen, fíjense, se va a evidenciar en el momento de la exploración física, se va a evidenciar esto, el edema de pared. Fíjense cómo acá la ropa incluso ya ha dejado sus marcas debido al edema que se tiene en la pared, ¿sí? Pero además, a la ascitis como tal, a la presencia de este líquido peritoneal, lo podemos clasificar en tres formas, en tres etapas: grado 1, grado 2 y grado 3. Esto de acuerdo a la cantidad de líquido. Obviamente el grado 1 va a hacer referencia a una ascitis leve, ¿sí? El grado 2 a una ascitis moderada y grado 3 a una ascitis a tensión. Si quieren manejar por parámetros, un grado leve pues tendrá menos de 1500, grado 2 tendrá más de 1500 y el grado 3, además de decir ascitis a tensión, a pesar del líquido que se tiene, pues ya estamos viendo que en el grado 3 va a haber una presión intraabdominal elevada, mayor a la cantidad que ya hemos dicho, mayor a los 10 milímetros de mercurio como tal. Se va a poder evidenciar cómo se altera la perfusión distal, tanto en extremidades inferiores, incluso en la rodilla, el llano capilar, etc. Entonces, a eso le llamamos ascitis a tensión. Además que el abdomen está tenso, obviamente, valga la redundancia, y el paciente refiere dolor a nivel abdominal. Entonces, ese es el grado en el cual nosotros debemos realizar los procedimientos en emergencia. Tanto el grado 1 el grado 2 quizás tienen un tratamiento más conservador. Obviamente, en la prueba de laboratorio pues, será importante solicitar el hemograma para descartar estos datos de infección. Dentro de la química sanguínea pediremos el perfil lipídico, los tiempos de coagulación y, ojo, los tiempos de coagulación van a ser importantes, el coagulograma en sí, ver el TP, la PTT, el INR. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos realizar un procedimiento, por lo menos el INR no debe estar prolongado, no debe tener datos incluso de sobreanticoagulación. Recuerden que si el hígado como tal está dañado, está lesionado, pues hay repercusión a nivel de las plaquetas, de los factores de coagulación, etc. Entonces, sí, tengo plaquetas menores a 50,000, INR prolongado, entonces me va a dificultar poder realizar este procedimiento. Obviamente la ecografía es una herramienta muy útil en la sala de emergencia con estos pacientes. ¿Por qué? Porque basta con apoyar el transductor convexo para poder ver abdomen y ya vamos a poder evidenciar realmente la magnitud del líquido que se tiene en la cavidad peritoneal. Si ustedes se fijan, hay dos imágenes. Revisemos la imagen de la derecha de su pantalla. Vean cómo acá, en la ecografía, hay una imagen anecogénica, es decir, de un color más oscuro, negro, ¿no? Fíjense, acá tenemos al vaso, y aquí está el líquido acítico. Obviamente este transductor está ubicado en hipocondrio izquierdo, y se puede ver el líquido libre. Cambio cuando el transductor se coloca en el hipocondrio derecho. Fíjense esta imagen anecogénica, que es negra, es como indica la presencia de líquido. Y normalmente no debería estar presente ni siquiera una línea, no se debería evidenciar en la ecografía en este momento, ¿no? Pero miren cómo con la ecografía ya podemos verificar cuánta es la magnitud. Si ustedes se fijan, el del lado derecho y el del lado izquierdo, pues no, la imagen que voy señalando en este momento con el punto rojo, la que se encuentra a la izquierda de su pantalla, pues es la que tiene mayor cantidad de líquido y por lo tanto esta seguramente está alterando la perfusión tanto abdominal como renal y por lo tanto este paciente es a quien tendremos que realizar la paracentesis de forma urgente. Acá de igual manera, con el transductor converso, se puede ver esta situación. Se puede ver acá, si vamos describiendo desde la parte
superior, pues esto es piel. Acá está el tejido celular y después está músculo. Aquí obviamente está nuestra peritoneo. Fíjense cómo ya comienza esta imagen anecogénica, color negro, o hipo. Acá. ¿No? Pero fíjense cómo esto no debería notarse. Si ustedes prestan atención, estas son las asas intestinales, las que voy señalando. Entonces este líquido no debería estar presente en este momento, no debería verse de esta forma. Ahora, la ventaja de la ecografía es que incluso a partir de 100 ml que se encuentre de líquido libre en cavidad peritoneal, pues ya los va a poder detectar, los va a poder identificar. Entonces, eso será importante y además que la ecografía nos va a servir también para poder marcar. Obviamente hay una técnica para poder realizar la paracentesis, pero si se logra realizar el marcaje para procedimiento mediante la ecografía, sería ideal que este procedimiento también pueda ser ecoguiado. Entonces, por eso es que también nos puede llegar a localizar y a marcar justo el punto donde pueda ser más accesible poder ingresar y obviamente evitar fallas o evitar múltiples funciones al paciente y por lo tanto sí va a ser efectivo poder extraer esa cantidad de líquido que se encuentra libre en la cavidad abdominal. Ahora, la técnica generalmente nos comenta que debe realizarse en el hemiabdomen inferior izquierdo, pero si con la ecografía yo puedo ver que en el lado derecho hay mayor presencia de líquido o es más fácil acceder, pues obviamente se hace marcaje y será por ese lugar donde tenga que realizar el abordaje e ingresar la aguja para poder hacer la paracentesis de urgencia. Ahora, eso obviamente en la ecografía, pero en la tomografía también se puede evidenciar la magnitud y la presencia de este líquido libre en cavidad abdominal. Por ejemplo, si ustedes ven la imagen de la pantalla, fíjense la flecha roja. Está señalando un área hipodensa prácticamente alrededor del hígado. Y cuando se ve esta imagen, pues hace referencia a la presencia de líquido en la cavidad abdominal. Aquí tenemos otra imagen y de igual manera la flecha negra está demarcando. Fíjense, miren cómo esta imagen hipodensa se puede encontrar alrededor de los órganos sólidos, por ejemplo, vaso y acá se puede ver alrededor de hígado, pues nos está denotando y nos avisa que hay líquido libre en cavidad abdominal. A veces puede ser en gran medida, ¿sí? Fíjense que entonces va a abarcar mayor proporción de estos órganos y va a tener esta consistencia. Fíjense cómo acá, esta imagen hipodensa, pues se nota en mayor medida alrededor de los órganos. Por lo tanto, este paciente pues tendrá mayor cantidad de líquido libre, ¿no? Acá, por ejemplo, igual tenemos esta imagen hipodensa que se puede ver alrededor de los órganos. Entonces, en la tomografía igual se puede identificar si hay ascitis y se hace mediante el reconocimiento de este cambio en las estructuras alrededor de los órganos sólidos principalmente. Bien, si nosotros quisiéramos o ya hemos identificado que nuestro paciente está con un grado 3, con una citis a tensión, pues sí, vamos a tener que realizar el procedimiento de urgencia, ¿sí? Como les digo, muchas veces al ser un cuadro crónico como tal, pues se espera para poder realizar, porque obviamente ese líquido pues ha tardado en formar semanas, meses, y entonces un día no vamos a tratar de extraerlo todo, pero sí vamos a realizar en la sala de emergencia este procedimiento cuando sea atención. Recuerden, ¿a qué le llamamos atención? Cuando esté completamente distendido, que haya dolor abdominal,
que haya repercusión en la perfusión a nivel de extremidades inferiores. Y obviamente que se puede evidenciar que la pie esté elevada, que la presión de perfusión abdominal esté alterada, como también la presión de perfusión renal. Entonces, vamos a hablar de la paracentesis, y como ustedes ven en la imagen, el elemento adecuado para poder realizar esto será una bránula número 14, por el grosor, que nos va a ayudar o nos facilita a poder extraer esa cantidad de líquido que se tiene. Acá, por ejemplo, tenemos indicaciones, contraindicaciones, tanto absolutas, relativas. Pero fíjense que en las indicaciones, lo que a nosotros nos interesa es que exista ascitis a tensión, que dificulte la respiración. Al paciente esté con requerimiento, ya sea por puntas, máscara, o que incluso no haya funcionado el tratamiento domiciliario y cuando llega a la sala de emergencia, pues está con mucho dolor, con esos datos de hipoperfusión que ya les comentábamos, pues sí, vamos a realizar la paracentesis de urgencia. Otra situación vendrá a ser cuando existe deterioro clínico. ¿Qué le llamamos deterioro clínico? Cuando estos pacientes con un trastorno hepático pues estén cursando con una encefalopatía hepática de igual manera o que se encuentren hipotensos, pues también tendremos que realizar este procedimiento de forma inmediata. Otra situación en la que tengamos que realizar este procedimiento de emergencias es cuando esa citis se va a asociar a algún signo de infección y para obviamente poder descartar e iniciar un tratamiento antes de que ingrese una sepsis a foco abdominal, pues sí, vamos a tener que realizar este tipo de procedimientos. Hay varias indicaciones más, sí, pero esas son las principales que nos interesa a los que estamos en el área de emergencia. Dentro de las contraindicaciones absolutas, generalmente, pues vendrá a ser lo que hemos comentado, que las plaquetas estén inferiores a 50,000, o sea, ya hay datos de plaquetopenia, entonces no se va a poder realizar el procedimiento, que haya alteración en los factores de coagulación, todo eso, o incluso si el paciente tiene datos de una coagulación intravascular diseminada, no vamos a poder realizar ese procedimiento. Lo mismo que si el procedimiento esté cursando con cuadros de obstrucción intestinal, infecciones en la pared abdominal, pues tampoco vamos a poder realizar este procedimiento. Hay otras contraindicaciones que sí son relativas, que debemos tomar en cuenta, pero obviamente que si las realizamos debemos ver y comparar riesgo y beneficio. ¿Sí? Podrán ser estos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, infecciones en pared abdominal, datos de patomegalia en las embarazadas o incluso si estos pacientes tienen alguna cicatriz en piel cerca o en el punto donde vayamos a realizar la punción, pues ahí solamente debemos desplazarnos unos 2 centímetros para poder hacer nuestro procedimiento. En cuanto al material, pues eso ya lo hablamos en la anterior sesión, incluso les mostré que necesitaríamos para poder realizar. Obviamente están los guantes estériles, están los campos que vamos a utilizar, un antiséptico en esta situación, povidona yodada, clorhexidina, etcétera. Necesitaremos nuestra jeringa, la lidocaína, la branda número 14, una llave de 3 vías, la jeringa de 20 ml, el conector de suero para poder conectarlo a un frasco de suero vacío, etcétera. Hay un montón de elementos más que se puede incorporar para poder preparar el material y realizarlo en la sala de emergencia. Mi paciente, obviamente hemos dicho, tiene que estar recostado a 0 grados, pero muchas veces por la cantidad de líquido y todo lo demás, y con la dificultad respiratoria, pues va a ser difícil tenerlo a 0 grados, y por lo tanto le veremos de cierta manera la cabecera, no tanto hasta llegar a los 30 grados, pero sí debe tener la cabecera elevada. ¿Cuál es el punto para poder realizar la paracentesis? Pues para esto existe una técnica, la cual consiste en trazar una línea imaginaria del ombligo del paciente hacia la espina ilíaca anterosuperior. Esa línea la vamos a dividir en tres partes y tenemos 3 porciones, la primera, la segunda y la tercera. Y el punto de punción debe realizarse entre la unión del segundo tercio
con el tercio restante. Entonces acá es el punto donde debemos realizar nuestra punción para la paracentesis de urgencia. Obviamente esto lo dicta el procedimiento, la técnica, pero sí con la ecografía, con la guía ecográfica, y observo en otro lugar u otro sector que sea lejano a la unión de estos dos, el segundo tercio con el tercer tercio, pues entonces igual lo voy a realizar. ¿Por qué? Porque ese procedimiento está siendo ecoguiado. Hemos dicho lo de la desinfección, es muy importante, alcohol yodado, clorhexidina. Ustedes vean cuál es el elemento antiséptico que más les sea útil, pero sí hay que realizar una buena esterilización. Obviamente después cubrirlos con campos estériles, luego colocar el infiltrado con lidocaína al 2%, ¿sí? Para poder realizar nuestro procedimiento y que el paciente pues, no presente tantas molestias. Luego vamos a conectar nuestra bránula. Y como yo les decía, es mejor tener todo listo. Es decir, tener la bránula, la llave de 3 vías, con jeringa de 20 y el equipo de suero ya estructurado, ya armado para poder evitar fugas, pérdida de líquido, etcétera, ¿no? Entonces ya lo podemos tener todo armado para conectarlo directamente, como hicimos la simulación y como vimos el video en la anterior clase, pues esa será una forma adecuada para poder realizar este procedimiento con nuestra bránula número 14. Bien, vamos a mandar muestras, ¿sí? No se olviden. La principal muestra, pues, ha de ser el citoquímico, al cual por lo menos le pondremos unas 3, 4, hasta 5 gotas, si quieren, de heparina. Pero lo que me interesa del citoquímico es ver los resultados, ver la cantidad de leucocitos, de neutrófilos, de polimorfonucleares que se presentan, el grado de proteínas, e incluso todo esto me va a servir para poder realizar eh, el gradiente o el GASA prácticamente, para poder determinar ciertas patologías, orientarme en ciertos aspectos, etc., ¿no? Pero no solamente vamos a tomar muestra para el citoquímico, sino que vamos a tomar muestras en primera instancia para el citoquímico, luego para cultivo de gérmenes comunes de líquido peritoneal. Luego podremos mandar, si se puede, ADA del líquido peritoneal, aquel paciente que quizás podemos estar sospechando de una tuberculosis peritoneal, pero ojo, solamente nos ayuda a reforzar, no es que el ADA realmente va a ser la prueba o es el gol estándar para poder identificar tuberculosis peritoneal, sino serán los cultivos. Y también podemos mandar un frasco para bloque celular en aquellos pacientes en los que estemos sospechando que se trate de neoplasias, pues también nos va a servir en esa situación. Entonces no se olviden tomar esos frascos, tomar esas muestras para que mi paciente, pues obviamente necesitemos abordarlo, reforzar diagnósticos. Entonces cada vez que se haga el procedimiento debemos tomar en cuenta esos frascos para poder mandarlos a los diferentes estudios que puede tener el hospital o incluso si no, pues pedirle para que se pueda realizar en otro hospital. Bien, ahora, ¿qué más tendremos que verificar o solicitar? ¿Qué más podría servirnos para este tipo de pacientes? Normalmente el grado de glucosa será importante. ¿Por qué? Porque si la glucosa, en comparación a la glucosa sérica que tiene el paciente, glucosa capilar, si nosotros verificamos la glucosa del líquido peritoneal y está muy por debajo del valor normal, pues entonces es probable que se trate de una peritonitis bacteriana. De igual manera, se corroborará el valor de LDH y el valor de amilasa. Y cuando estos estén alterados a nivel del líquido peritoneal, por lo menos
debería existir el 50% de su valor de el LDH y la amilasa sérica, pues sí, podemos decir que también hay algún tipo de trastorno relacionado al hígado y por lo tanto también está presente estos dos componentes. Bien, pero si hablamos de hipertensión portal, y por eso lo ponemos en interrogante, pues, ¿cómo podemos determinar? ¿Cómo podríamos realmente saber que todos nuestros pacientes están cursando con hipertensión portal? Cierta forma, nos ayuda a orientar el valor de las proteínas. Normalmente, lo hemos visto, y acá todo esto, el GASA, este gradiente albúmina sérica y del líquido acítico, normalmente nos ayuda en ciertas ocasiones a determinar la causa. Si ustedes se fijan, es una relación en la cual comparamos los valores de la albúmina en sangre dividida entre la albúmina del líquido acítico, del líquido peritoneal como tal. Y su valor, a partir de 1.1, comienza a tener implicancia clínica cuando las cifras son superiores, obviamente, a 1.1. Si hemos hecho nuestra gasa y hemos hecho el cálculo, tomando en cuenta la albúmina sérica y la albúmina reportada en nuestro citoquímico del líquido peritoneal, pues con este valor superior a 1.1 es más probable que se trate de cuadros de cirrosis hepática, incluso ciertas enfermedades veno-oclusivas, hepatitis alcohólica, insuficiencia hepática aguda, hígado graso, o una ascitis de origen cardíaco también podría estar dentro de este apartado con una gasa mayor a 1.1. ¿Sí? Eso puede ser algo que nos ayude a orientar sobre las diversas causas de la ascitis. Obviamente, acá tenemos una tablita de la gasa. Fíjense en qué condiciones se va a encontrar en cifras superiores. Ya lo hemos comentado, en la cirrosis, en la petetriana, incluso en ascitis cardíaca, pues va a estar con una cifra mayor a 1. Pero en otras condiciones, como en las neoplasias, tuberculosis, pancreatitis o incluso en ciertos cuadros de nefrosis, pues fíjense cómo el GASA se presenta en cifras inferiores a 1.1. Entonces, el valor de la gasa también me puede ayudar a identificar los factores etiológicos. En la anterior clase hicimos esto, hablábamos sobre la presión intraabdominal, quedamos que hay diferencia, ¿verdad?, en la literatura, pero para fines prácticos nosotros íbamos a tomar en cuenta que nuestra PIA, nuestra presión intraabdominal, pues tendría que llegar hasta 10 milímetros de mercurio y a partir de ahí podríamos considerar algún tipo de alteración. Nosotros en el medio, pues es difícil encontrar estos equipos que están diseñados para poder hacer la medición. Como ustedes ven en la imagen, es un equipo el cual va conectado tanto a la sonda Foley como a la bolsa colectora como a otro dispositivo para poder realizar la medición de la presión intraabdominal mediante la sonda Foley de forma indirecta. Nosotros hacemos una técnica similar a la que se realiza al momento de tomar o de controlar la presión venosa central. En esta situación, nosotros, ¿qué hacíamos? Marcábamos en un trípode, lo delimitábamos en centímetros, luego agarrábamos una llave Y, un equipo de suero, o si quieren una llave de 3 vías largas, se le colocaba suero y nosotros teníamos que ver en qué momento comenzaba a oscilar. Y en el momento en que comenzaba a oscilar y ya no descendía, pues teníamos que verificar cuál era el valor en la escala que se tenía medida previamente para luego poder transformar esos centímetros. Y ojo, voy a volver a comentar que cuando hagamos la escala nos va a dar en centímetros, pero en centímetros de agua. Y esos centímetros de agua tenemos que convertirlos a milímetros de mercurio. Entonces, como indicamos la anterior, es una buena forma para poder hacer esta medición indirecta.
Hay grados de hipertensión y como comentábamos, hasta 10 consideramos normal, pero ya el primer grado entre 10 a 15, segundo grado de 15 a 25, tercero de 25 a 35 y cuarto mayor a 35. Fíjense, incluso al lado nos va comentando cuáles son las alteraciones que van presentando. La presión intraabdominal, entonces, para fines prácticos, hemos quedado que se va a mantener entre 10, porque incluso en un paciente crítico como tal, debería estar entre 5 y 7. E incluso se toma hasta un poquito más de 10 en aquellos pacientes que están conectados a la ventilación mecánica. La presión de perfusión renal se obtiene de la resta de la tensión arterial media o de la arterial media menos la presión intraabdominal y debería darme un valor superior a 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante este valor de la presión de perfusión renal? ¿Por qué? Porque con ese resultado nos está asegurando que realmente se está manteniendo un buen flujo sanguíneo hacia el riñón y por lo tanto su función no se va a encontrar alterada o va a tener alguna implicancia clínica. Pero si hay una presión de perfusión renal menor a 60, por ejemplo 40, 30, etcétera, pues obviamente ese riñón va a comenzar a sufrir, a presentar lesión y se va a ver reflejado por un incremento de la creatinina. ¿Sí? También recordar que la presión intraabdominal, la presión de perfusión abdominal a otros órganos, si bien tomamos en cuenta más al riñón, pero no se olviden que también tenemos intestino delgado, grueso, hay un grado de presión que es 50 milímetros de mercurio, mayor a 50 milímetros de mercurio. Si la presión se presenta en esa cifra superior, pues también se está garantizando una buena irrigación sanguínea a los otros órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Cifras inferiores a 50, pues obviamente nos habla de un compromiso, que existe alteración para que se permita un buen flujo a estos órganos. Otra entidad, que igual vamos a ser puntuales, hablamos de la peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Que también se puede llegar. Normalmente esta es una infección del líquido ascítico en ausencia de un foco infeccioso intraperitoneal continuo, ¿no? Entonces, no tenemos algún otro foco fuera, entonces le vamos a, en esta situación, vamos a echarle la culpa a ciertos gérmenes que se pueden encontrar presentes en el líquido ascítico, ¿sí? Una característica clave es que el líquido ascítico tenga más de 250 polimorfonucleares, ¿no? Más de 250 neutrófilos en sí en el líquido ascítico, en el citoquímico del líquido ascítico como tal, pues ya es sugestivo de una peritonitis bacteriana y tendremos que iniciar un tratamiento profiláctico. Acá les doy un listado de los medicamentos que podemos utilizar. En principalmente son las cefalosporinas, la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, que se puede utilizar de 5 hasta 10 días, la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, igual endovenoso, si igual no contamos con cefalosporina, podemos utilizar amoxicilina más clavulánico o en todo caso ofloxacino para poder realizar nuestro tratamiento por vía oral o incluso ciprofloxacino también por vía oral. Otros medicamentos, y vamos a ir ascendiendo obviamente de acuerdo al compromiso, al estado de severidad del paciente, etcétera. La piperacilina tazobactam vendrá a ser una buena opción, 4.5 gramos cada 8 horas, el meropenem, la daptomicina, incluso la vancomicina, o en todo caso el linezolid, ¿no? Todos los medicamentos que podemos utilizar. Probablemente los de primera línea son estos, son las cefalosporinas. Vean que acá no estoy, incluso las guías, fíjense que si hablamos de peritonitis bacteriana, pues no está mencionando al metronidazol como tal. El clásico esquema que utilizan, yo lo he visto, es ciprofloxacino más metronidazol, ¿no? Y vean que no es necesario, utilizando las ceftriaxonas o cualquiera de estos medicamentos, pues vendrá a ser una opción válida. Ahora, en la sala de emergencia, ¿cuál vendrá a ser la indicación? Pues estos pacientes con ascitis, etcétera, pues vamos a darles una dieta restringida, hiposódica,
y también dependerá la conducta del grado de asitis. Si es un grado 1, pues obviamente es un tratamiento conservador, no tendremos que realizar un procedimiento y tampoco tendremos que ser tan agresivos al momento de realizar el tratamiento como tal. ¿Sí? Pero si es un grado 2, acá tenemos que tomar en cuenta que tenemos que eliminar el líquido. Quizás en esta instancia, obviamente, no requiere una paracentesis de urgencia, pero probablemente cuando se interne en salas, ellos vean por conveniente programar una paracentesis o realizarle una paracentesis de forma evacuadora, ¿no? O tal vez terapéutica y evacuadora. El objetivo cuando es el grado 2 es por lo menos disminuir el, en el peso del paciente y eso nos ayuda a orientar que realmente el líquido como tal pues se está perdiendo o está disminuyendo. Lo ideal por lo menos debería ser que se pierda 0.5 kilogramos al día, pero no podemos llegar a exceder 1 kilogramo día. ¿Sí? Ese paciente que ha ingresado por la mañana, se lo pesa, después en 24 horas pues no puede estar con una pérdida mayor a 1 kilo, ¿sí? Por la cantidad de líquido acítico que tiene, lo ideal sería simplemente que sea 0.5 kilos por día que va presentando el paciente, lo cual nos indica de forma indirecta que ese paciente está reduciendo el líquido que tiene en la cavidad peritoneal como tal. Para esto se requiere el apoyo de ciertos medicamentos. En esta situación, pues se utiliza diuréticos, en la cual se va combinando tanto el uso de furosemida como la espironolactona en estos pacientes para que pueda ir eliminando el líquido. Normalmente se llega a utilizar una dosis de 40 miligramos al día de furosemida. Muchas veces lo puede llegar a fraccionar e indicar 20 miligramos cada 12 horas en estos pacientes. Y además la espironolactona 50 miligramos día. Si se quiere, puede ser 50 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos vía oral cada día. ¿No? Entonces, si queremos eliminar líquidos sin realizar un procedimiento invasivo, pues obviamente los diuréticos vendrán en gran medida como un apoyo principal o la terapéutica principal en estos pacientes. Pero si ya vemos un abdomen como se ve en la imagen, tenso, ¿sí? De gran consistencia, doloroso, con datos de compromiso, datos de hipoperfusión a nivel distal, etcétera, pues sí vamos a tener que realizar una paracentesis de urgencia, tanto terapéutica como diagnóstica. Esto, por ejemplo, es una guía americana sobre el manejo de patologías hepáticas. Esto, por ejemplo, es una guía del 2021 en la cual hablaba sobre el manejo de la peritonitis bacteriana espontánea, cómo se maneja la asitis, etc. De esta guía podemos recalcar o resaltar algunos aspectos. El principal, como ustedes pueden ver, y acá lo voy a marcar con el punto rojo, habla sobre el inicio de forma empírica de los antibióticos de forma endovenosa en estos pacientes con ascitis y que tienen una mayor cantidad de neutrófilos, más de 250, pues ya se debería iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Entonces, si ustedes tienen estos polimorfonucleares neutrófilos más de 250 en el citoquímico del líquido peritoneal, pues sí se podría iniciar de forma empírica un tratamiento EV con antibióticos. Si bien nos habla como otro punto sobre la primera línea del manejo de la terapéutica de antibióticos, normalmente para esta peritonitis bacteriana adquirida en la comunidad, son las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, la ceftazidima también vendrá a ser una opción válida para poder realizar. Entonces, la cefalosporina son los medicamentos de primera línea para utilizarlos de forma empírica en estos pacientes que tienen datos de peritonitis bacteriana. El otro punto nos habla sobre estas infecciones que pueden existir asociadas al hospital, ¿no? Pero lo que hay que recalcar acá que obviamente dependerá si el paciente está en sepsis o en shock séptico.
Obviamente, si el paciente ya está en shock séptico y todo plantea que se trate a foco abdominal, pues no iniciaremos con ceftriaxona, sino seremos un poquito más agresivos para poder comenzar con otros antibióticos. De igual manera, la idea del uso de los antibióticos en estos pacientes, esta peritonitis bacteriana espontánea, nos recalca que debe ser juiciosa, especialmente en aquellos pacientes que ya tienen una historia o que ya han cursado con peritonitis bacteriana espontánea. Y por lo tanto, pues obviamente esos pacientes ya tienen un riesgo de infección, quizás un grado de resistencia a ciertos medicamentos, entonces quizás los de primera línea en esta situación nos podamos saltar y utilizar otros medicamentos acordes más ya a este paciente que ya ha cursado con cuadro de peritonitis bacteriana espontánea, entonces sí podría ser beneficioso. Obviamente que esto será en contraste a los cultivos, porque si ya hemos hecho la paracentesis y estamos mandando a cultivo, tendremos que esperar los resultados de cultivo y en base a esos resultados, pues modificar el antibiótico que ya habremos iniciado habremos iniciado al obtener o al recibir el resultado del citoquímico. Normalmente los cultivos pues tardan 24, 48 hasta 72 horas para los reportes, ¿no? Pero a veces en las primeras 24 horas nos pueden dar ya un reporte inicial. Bien, eso en cuanto a las patologías pendientes que nos quedaba del aparato gastrointestinal. Ahora sí, con eso concluimos